Muy buenas noches. En esta oportunidad, el estudiante Cris Natalie Urbano Tadeo y mi persona, Melissa Valeria Vela Rengifo, vamos a hacer una exposición sobre el impacto ambiental en el ecosistema andino El Bofedal. Para empezar, tenemos el siguiente temario: introducción, datos generales del ecosistema El Bofedal, impacto ambiental, áreas degradadas, causas del impacto ambiental y consecuencias del impacto ambiental y conclusiones. Con respecto a lo que sería la introducción, vamos a abarcar lo que sería el objetivo general es evaluar el impacto ambiental de los ecosistemas andinos, los bofedales, para entender su estado de conservación, identificar amenazas y promover su manejo sostenible, garantizando la permanencia de su biodiversidad y los servicios ecosistemáticos que proporciona a la localidad. Dentro de los objetivos específicos tenemos analizar la biodiversidad de los bofedales, describiendo las especies de flora y fauna presentes en los bofedales andinos, identificar factores de amenazas, evaluar las actividades humanas, tanto como la agricultura y la ganadería, que afectan a la integridad de los bofedales, estudiar el impacto del cambio climático, investigar cómo las variaciones climáticas están afectando la hidrología y la salud de los bofedales, promover prácticas de manejo sostenible, desarrollar y difundir estrategias de manejo que fomenten a la conservación de los bofedales y beneficien a las comunidades locales. Como último objetivo específico tenemos garantizar la conciencia y la educación ambiental, es decir, mediante la sensibilización tras la información a las comunidades sobre la importancia de los bofedales y su conservación dentro del ecosistema andino. Datos generales del ecosistema del bofedal. El bofedal es un ecosistema andino hidromórfico con vegetación arbórea de tipo hidrofilia de alta montaña, caracterizado por áreas húmedas en donde el agua se acumula y se alimentan de vegetación de pastizales y musgos. Se encuentra a altitudes superiores a los 3.500 metros y juega un papel clave en la regulación hídrica al retener y liberar el agua de manera gradual. Estos ecosistemas sostienen una rica biodiversidad adaptada a duras condiciones andinas y son fundamentales para el sustento de especies tanto de flora y fauna. Su ubicación abarca una superficie aproximadamente del 0.42% del territorio nacional, distribuidos en los departamentos de Cajamarca, Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Junín, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. Impacto ambiental. Los bofedales, como ya anteriormente mencionado, son ecosistemas húmedos de gran importancia para los Andes. Enfrentan diversos tipos de impactos ambientales, pero entre ellos podemos destacar uno, que es el champeo de la turba. Una práctica que implica la extracción del material orgánico de los ecosistemas húmedos, lo cual representa un impacto muy importante en el sistema ambiental y profundamente para la biodiversidad y la salud de los ecosistemas, el cual altera el hábitat natural y también afecta a la regulación del agua y liberación de gases de efecto invernadero. A medida que se intensifican las demandas económicas sobre estos frágiles ecosistemas, es fundamental comprender y abordar los efectos del champeo para garantizar la sostenibilidad y permanencia de estos valiosos entornos. ¿Pero qué es la turba? La turba se trata de un recurso compuesto de material vegetal en descomposición que puede servir para la fabricación de combustibles y abono. Sin embargo, su extracción puede perjudicar para el equilibrio del ecosistema, el bofedal. Áreas degradadas. En los bofedales la cantidad exacta de área degradada por el champeo de turba puede variar significativamente según la región y la intensidad de la actividad. Sin embargo, de acuerdo con los valores determinados por el tamaño del bofedal, se puede considerar por cada práctica de champeo de bofedales medianos y grandes que se pierde un 8.0% de las hectáreas, lo cual equivale a un 16% del bofedal. Esto de acuerdo al Ministerio de Ambiente 2019, en donde nos menciona que en bofedales muy pequeños se pierde alrededor de un 0.25 hectáreas, en los bofedales pequeños 1 hectárea, en los bofedales medianos de 1 hectárea hasta 5 hectáreas y en los bofedales grandes de 5 hectáreas a más. Causas del impacto ambiental. En tipos de contaminación, el champeo nos da dos tipos de contaminación. Contaminación del agua. En primer punto tenemos la sedimentación. La extracción de la turba puede liberar segmentos de cuerpos de agua cercanos, afectando la calidad del agua y los hábitats acuáticos, nutrientes y contaminantes. Los productos químicos utilizados en la agricultura y la ganadería adyacentes pueden filtrarse en el agua contaminándola. También tenemos la contaminación del suelo, que se da emisiones de gases del efecto invernadero. La descomposición de la turba expuesta durante el champeo puede liberar dióxido de carbono y metano, contribuyendo al cambio climático y por ende afectando al sistema de los bofedales. Asimismo tenemos lo que sería la actividad humana. Como primer punto tenemos la demanda económica.
El uso de la turba se utiliza en diversas aplicaciones como fertilizantes, sustratos para jardinería y combustible. La creciente demanda de estos productos impulsa a la extracción de la turba, a menudo sin considerar los efectos ambientales. Prácticas agrícolas, la expansión agrícola, la conservación de los bofedales para tierras agrícolas como cultivos y ganadería lleva a la extracción de turba como parte de la preparación del suelo. Esto puede resultar en la degradación de los ecosistemas húmedos y la pérdida de la biodiversidad. Cambio climático. Con respecto a la alteración del clima, las actividades humanas como el champeo contribuyen a la liberación de gases del efecto invernadero, la degradación de los bofedales que actúa como sumidores de carbono, aumenta lo que sería el cambio del clima. Causas del impacto ambiental. Primera causa, demanda comercial, uso de turba. La creciente demanda comercial de la turba para sus diferentes usos, como en la agricultura y como es la fabricación de combustibles, impulsa a su extracción. Segunda causa, agricultura intensa, conversión de tierras. La necesidad de tierras para cultivos lleva a cabo la extracción de turbas en los bofedales, afectando la biodiversidad y la capacidad de retención del agua. Tercera causa, desarrollo económico, actividades económicas. La presión por el desarrollo económico en regiones donde se encuentran los bofedales puede fomentar el champeo como una fuente de ingresos sin un manejo sostenible. Cuarta causa, falta de regulaciones, gestión inadecuada. La ausencia de regulaciones y políticas efectivas para la extracción de turba puede llevar a prácticas destructivas y no sostenibles. Quinta causa, desconocimiento ambiental, falta de conciencia. La escasez de educación y la falta de conciencia sobre la importancia de los bofedales y su papel en la regulación hídrica puede ayudar a contribuir a la degradación. Sexta causa, cambio climático, alteraciones ecológicas. Las variaciones climáticas pueden influir en la demanda de recursos y aumentar la presión sobre los ecosistemas de turba, haciendo la extracción parezca más atractiva. Octava causa, prácticas extractivas no sostenibles, técnicas de extracción inadecuadas. El uso del método del champeo que no respeta la integridad del ecosistema provoca la degradación, la pérdida de la biodiversidad y alteraciones en el ciclo de agua con respecto a los bofedales. Soy Cris Natalie Urbanota Deo. Continuando la exposición voy a hablar un punto importante que son las consecuencias del impacto ambiental que suceden en los bofedales. Dentro de ellos están los factores bióticos, que está la pérdida de la flora nativa. La champa aquí se ve involucrada por la extracción de grandes bloques de vegetación, lo que afecta directamente a las plantas nativas del bofedal, como las juncáceas, musgos y especies de gramíneas adaptadas a ambientes húmedos de altura. Por otra parte está la destrucción de hábitats, donde los bofedales son hábitats críticos para muchas especies de fauna, donde cuales incluyen aves migratorias, mamíferos y anfibios. Al remover el champa, se destruyen los refugios y áreas de alimentación de estos animales, lo que reduce la disponibilidad de recursos esenciales para su supervivencia. Por otra parte, también está la disminución de la biodiversidad. Aquí, la champa contribuye a la disminución de especies, tanto de plantas como de animales. La alteración del equilibrio ecológico puede favorecer la desaparición de especies sensibles y alterar las dinámicas de la comunidad biológica. Por otra parte, también está la afectación de especies endémicas y vulnerables. Muchas de las especies que habitan los bofedales son endémicas de los Andes, como algunos roedores, ranas y especies de aves. Estas especies están adaptadas a las condiciones específicas de los bofedales y la alteración de hábitat es aquel que los coloca en riesgo de extinción. Asimismo está la disminución de la actividad microbiana y del suelo. Los microorganismos del suelo, como bacterias y hongos, juegan un papel crucial en la descomposición de la materia orgánica y en la fertilidad del suelo. La remoción de la capa superficial del suelo durante la extracción de champa es aquel que elimina la actividad microbiana, lo cual esto se ve afectar la salud del ecosistema y su capacidad para regenerarse. Por otra parte, como consecuencias de los bofedales que generan un impacto ambiental están los factores abióticos. Dentro de ellos está la alteración del suelo. Aquí la capa superficial del suelo es esencial para la retención de agua y la sostenibilidad del ecosistema. Al eliminarse, el suelo queda expuesto a la erosión, de lo que puede llevar a una pérdida significativa de su calidad y estructura. Por otra parte está la reducción de la capacidad de retención de agua. Ocasiona escorrentía de agua superficial, aumentando el riesgo de inundaciones, de temporadas de lluvia y de sequías en la temporada seca, ya que el agua no se libera de manera constante en los cuerpos de aguas cercanos. Asimismo, por otra parte, también está la erosión del suelo. La erosión no solo degrada el suelo, sino que también puede afectar la calidad de agua al transportar sedimentos hacia ríos y lagos, causando sedimentación y disminución de la pureza del agua. Asimismo está la modificación del ciclo de carbono. Aquí los bofedales son sumideros de carbonos, almacenando grandes cantidades de materia orgánica en el suelo. La extracción del champa expone el carbono almacenado en el suelo a la atmósfera, lo que aumenta las emisiones de dióxido de carbono, el CO2, lo cual contribuye al cambio climático. Por otra parte está también los diferentes cambios en el microclima. Aquí la vegetación de los bofedales juega un papel en la regulación del microclima.
clima local, lo cual acá ayuda a mantener la humedad y a moderar la temperatura. La extracción del champa aquí puede generar estas condiciones, lo cual crea un ambiente más seco y menos favorable para la regeneración de la flora y fauna que dependen de la humedad constante. En conclusión, la extracción del champa en los bofedales genera impactos graves en los componentes bióticos y abióticos de estos ecosistemas altamente sensibles. Entre los efectos negativos que se llega a incluir son la reducción de la diversidad genética y la pérdida de especies clave, la erosión del suelo y la alteración de los procesos de filtración y almacenamiento de agua. Además, el secuestro del carbono en la turba de los bofedales se ve interrumpido, en lo que resulta en un aumento de las emisiones del dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global, dado que los bofedales funcionan como reguladores hidrológicos y climáticos. Su conservación es esencial tanto para la estabilidad ecológica como para las comunidades que dependen de sus servicios ecosistemáticos, lo cual esto también promueve prácticas sostenibles como la asociación ecológica asistida y la restauración natural de zonas degradadas, lo cual es crucial para minimizar el impacto humano. A su vez, la implementación de políticas más estrictas para regular a prohibir la extracción del champa, lo cual es imperativa. Aquí los bofedales deben ser protegidos